El día comenzó como de costumbre. El guardia llegó primero y abrió el banco. Con él, el gerente Borisov David Garipovich comenzó a trabajar. Era quizás la persona más pedante del mundo. Su camisa siempre estaba perfectamente forrada, su corbata estaba anudada como si Dios mismo hubiera trabajado en el nudo, y los gemelos de su camisa lucía cambiados, pero seguían siendo los mismos. Aparentemente, eran caros, sirviendo como recuerdo de la persona que los regaló. David Garipovich saludó a los empleados en la puerta. Nadie sabía que esta función no formaba parte de sus deberes. El cerebro de los huesos ya no digirió orgánicamente a los que llegaron tarde. No hace falta decir que a todo el equipo amigo le desagradaba un poco. Por el tercer atraso, le abofeteó una amonestación al ingresar en un expediente personal por 4 despedidos de la prestación cada año. David Garipovich anuló todos los pecados de los colegas, permitiéndoles volver a cometer sus pequeños errores. Muchos creían que no era un robot. Una vez, cuando uno de los veteranos de los guardias murió a última hora de la noche en su casa, Garipovich no lo vio a tiempo en el lugar de trabajo y comenzó a vomitar y tirar. Estaba gritando algo. Al enterarse de la muerte repentina de un colega, los empleados intentaron tranquilizar al gerente. Les dijeron que había fallecido de un paro cardíaco en la noche. Bueno, ¿es esto realmente una razón para no venir a trabajar? Tuvo que advertir esta su cuarta tardanza. Él fue despedido. Quizás tal diálogo solo podría escucharse en el lugar donde trabajaba una persona como Garipovich. Sus compañeros le tenían miedo. Quizás fue él quien reunió a todos. No se pelearon dentro del equipo solo porque tenían un enemigo común, una prohibición estricta e imparcial. Nuevamente, en el papel que le pediste mal, Garipovich se aclaró la garganta y negó con la cabeza. Disculpe, es solo una celda muy antigua. Son leyendas a nuestro alrededor. No pensé que alguien vendría por su contenido en mi vida. La chica sonrió. Así que conociste a mi padre, concluyó ella, conociéndolo todo. Créanme, genial, era un hombre llamado Garipovich que tenía un conocimiento profundo del VIH. Empezó a halagar a los visitantes, pero su confusión fue comprensible desde el principio. Todos sabían quién era Yulia Rostovsky en los años 90. Era la principal autoridad criminal no solo de la ciudad sino de toda la región. Los rumores sobre su crueldad perturbaron la mente de la gente, y la policía no se entrometió en sus asuntos porque Yulia Rostovsky los asustó de muerte. Nunca gritaba y hablaba en voz baja, casi con voz cantarina. Cada una de sus palabras fue valiosa, y no se abrió ninguna oficina sin su conocimiento. Sus muchachos protegían toda la ciudad, y era un monopolio absoluto. Mató a tanta gente que era terrible imaginarlo. Alguien personalmente tuvo la oportunidad de ver cómo Yulia controlaba a otros agudizándose y siendo condenada. Le encantaba esta herramienta, pero a veces usaba un arma de fuego ordinaria. Decían que fue él quien introdujo la moda de hormigonar las piernas de los deudores y tirarlas por el puente central a plena luz del día. Julie nunca tuvo miedo de que alguien lo viera y sabía que nadie lo juzgaría. Él mismo era la ley para todos en esta ciudad. La única debilidad que tenía Rostovsky era por su segunda esposa, a quien amaba hasta la muerte. Su primer matrimonio fue infeliz, y en ese matrimonio tuvo un hijo adoptivo. Tomó a una mujer con un niño, pero ella no podía soportar su forma de vida, la sangre constante en las mangas de la camisa de su esposo y sus viajes nocturnos al bosque con palas. Ella lo dejó, pero su hijastro Julie se acercó. Andrei adoraba a su padre adoptivo y quería ser como él en todo. En su segundo matrimonio, Julia no fue para nada así. Habiendo conocido a una hermosa pianista, se volvió diferente. En esos días, los asesinatos cesaron y Julius comenzó a perdonar a los deudores y salvar vidas. Todos comenzaron a hablar sobre el hecho de que la autoridad criminal se volvió flácida. Aquellos que audazmente lo pronunciaron en voz alta, sin embargo, esperaron a su Caterina como una princesa. Logró confiar en Katia, quien no pudo resistir el carisma del encanto criminal de Julia y se convirtió en su esposa. Pronto dio a luz a su hija. Exteriormente, se parecía a su padre. Como dos gotas de agua, tuvieron un matrimonio feliz y una familia fuerte. Se amaban de verdad, y pocas personas en la ciudad no sabían de ese amor.
Julia hizo rodar fuegos artificiales en el cumpleaños de su esposa y organizó grandiosas felicitaciones. La amaba en voz alta para que todos la oyeran. Katia estaba lista para dar su vida por su esposo. De hecho, eso es lo que le pasó a su hija, Julia Svetochka, que entonces tenía 8 años. El bebé adoraba a su padre, ella era la hija de su padre. Julia conoció a su hijo de su primer matrimonio, Andrei, pero a su hermana no le gustaba y estaba terriblemente celosa de ella. Incluso la ex esposa siempre dijo que amaban más los consejos que la propia Julia declaró que ama a los niños por igual. Y no le importa que Andrei no sea suyo. Esto sucedió durante la celebración del 8º cumpleaños de Sveta. El banquete fue en la casa de campo de Julia, e invitó, según la tradición, a la mitad de la ciudad. Sonaba música en vivo y ya estaba oscuro. Sveta bailó con sus amigos. Llevaba un vestido hinchado increíblemente hermoso para esos tiempos, un lujo increíble. Todas las chicas invitadas la envidiaban, pero corría tanto por el patio que ni siquiera recordaba lo que llevaba puesto. Julia sabía que tenía un competidor serio en la ciudad y que necesitaba ser tratado, pero pospuso todo para celebrar el cumpleaños de su amada hija. Estaba su hijo, Andrei, la madre de Katerina, Svetina, la abuela y un montón de otros invitados que ni siquiera se conocían. Los niños tenían una mesa separada. Y de repente, un auto negro de Sveta se acercó a la puerta. Me acordaba bien de este coche. Un hombre con traje negro se asomó y sacó una ametralladora. Sveta solo tuvo tiempo de gritar papi. Al momento siguiente, la niña fue cubierta por su abuela que estaba cerca y logró reaccionar. La orquesta se extinguió. Los músicos asustados quedaron atónitos por los sonidos de los disparos. Ella misma también se apoyó contra el suelo pero ya con 2 balazos. Un tiroteo terminó fatalmente para todos. La ambulancia llegó, pero estaba gravemente herida. Cuando preguntó a los médicos por Katia, lamentablemente le informaron que había muerto antes de la llegada de su brigada. Mis condolencias, dijo el médico. Entonces yo también iré tras ella. No me salves. Por supuesto, el médico no podía hacer eso. Julia fue llevada al hospital, pero murió en la mesa de operaciones. Andrei quería irse y su madre no sufrió. Fueron ellos quienes dejaron casi todos los bienes en forma de la cruel muerte de su padre. Andrei juró que cuando todos sus amigos crecieran, se aseguraría de que Svetochka no terminara en un refugio. No había nadie que quisiera coger a la niña. Pero lo peor fue que la bebé sufrió un trauma psicológico severo ese día. Ante sus ojos, toda la familia se había ido. Se dijo que la ex esposa de Andrei heredó solo una pequeña parte, y su hija, Sveta, recibió mucho más. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se redactó un testamento para ella y hubo muchos artículos de lujo de propiedad de metales preciosos. Pero Sveta, recordando lo que sucedió desde muy joven, luchó por la iglesia. Fue a estudiar economista, pero en su último año se dio cuenta de que no era para ella y abandonó, literalmente a un paso de su diploma. Alguien dijo que estaba loca. Sin decir qué pasó, muchos periodistas intentaron entrevistarla, pero Sveta simplemente se quedó en silencio. Ahora, después de tantos años, entró al banco y pidió abrir la celda del famoso Yuli Rostovsky. El padre de Svetlana no era un jefe del crimen para todos y un asesino en la ciudad. Muchos lo recordaron como un talentoso futbolista, otros lo conocían como una persona que ayudaba a los hogares de ancianos a sus expensas. Se construyó la principal casa de ancianos de la ciudad, y hasta el día de hoy es considerada la mejor de la región. Julius amaba mucho a su abuela, quien lo crió sola, y en memoria de ella construyó una casa para ancianos solitarios. Toma, por favor, esto es tuyo, dijo sonriendo David Garipovich. Svetlana tomó con calma la caja llena de oro y joyas caras de sus manos. No había ni una gota de codicia en sus ojos. Gracias, dijo brevemente. Es peligroso conducir. Quiero pedirle a nuestro guardia de seguridad que lo acompañe al lugar sugerido, dijo el gerente con ojos brillantes. Sveta negó con la cabeza y respondió, no, gracias, no es necesario. Estaba a punto de irse, pero la pregunta de Yebu la mantuvo en la puerta. ¿En qué planeas gastar tanta riqueza, si no es un secreto? Tu padre era famoso por su generosidad con los ancianos.
¿Debes querer hacer una donación?, preguntó. Sí, el dinero se gastará en la renovación de la iglesia donde vivía. Me cobijaron en un momento difícil y, gracias a esto, conocí a un hombre del que me enamoré, mi esposo. Quiero reparar y restaurarlo para que sea mejor en el distrito, respondió Sveta. David asintió respetuosamente, respondiendo con un cumplido. Tan pronto como Sveta se fue, se acercó a su guardia y le ordenó que siguiera a la niña, pero pasó desapercibido. Sveta subió al auto y se fue. Alguien la había llevado allí y estaba esperando al otro lado de la calle. El guardia saltó inmediatamente al auto del gerente y corrió tras ellos. En ese momento, Ferotideruch marcó el número de Mellet Geode. Andrei, tu hermana visitó nuestro banco hoy y tomó el contenido de la caja fuerte. No te preocupes, mi pequeño hombre. Ella dijo que estaría reparando algún tipo de iglesia. Tenías razón, la niña claramente no está en su derecho a esa cantidad de dinero. David se desvaneció. Svetlana no tuvo tiempo de ir a su casa en el pueblo cuando, sin su esposo, se detuvieron en una estación de servicio. Su automóvil fue alcanzado por un automóvil negro y un hombre desconocido con traje salió. Con el consejo frente a sus ojos, esos terribles recuerdos de la infancia flotaban, y Ana estaba entumecida por el miedo. El hombre corrió hacia ella, le puso una pistola en el estómago y le dijo, todo rápido, corramos, él gritó. El esposo de Svetlana, Volodya, estaba pagando al cajero y no notó de inmediato al ladrón por el ruido de los autos que pasaban. Cuando vio a Sveta, ella ya había dado todo por ahogarse en lágrimas por el miedo y el pánico. El hombre del traje saltó rápidamente al auto y Volodya corrió hacia Sveta y le preguntó, no te tocaron, ¿verdad? Ella dijo, tartamudeando, solo toma la caja. Sintió que tenía que resolverlo él mismo para proteger a su mujer, y se alejó. Sveta se quedó parada allí, con el pánico creciendo. No sabía qué hacer. En el auto, su teléfono se había quedado atrás. Pronto, un empleado de la gasolinera se acercó a la mujer embarazada y le preguntó, ¿puedo pedirte ayuda? Ayúdame a llamar a la policía. Me robaron y mi esposo podría ser asesinado. Ahora todo era como una niebla. Sveta recordó cómo marcó el número de la policía y comenzó a contarles todo, pero ella fue inconsistente. Prometieron que llegarían pronto. El empleado de la estación de servicio llevó a Sveta adentro y juntos comenzaron a esperar. Llegó la policía. Después de 20 minutos, un auto común y corriente llegó a la gasolinera. El conductor se bajó y pagó la gasolina mientras el cajero la contaba. Comenzó a hablar sobre un terrible accidente no muy lejos de allí y lo que había sucedido. Una mujer preguntó, si un hombre le disparó o murió en un choque. Después de escuchar la conversación, Sveta perdió el conocimiento. Comenzó el alboroto y el cajero de la gasolinera llamó a una ambulancia. Pero primero, llegó la policía. Confirmaron que el esposo de Sveta había muerto en un accidente. Después de eso, rompió fuente y comenzó el trabajo de parto ese día. No lo recuerdo, fue aterrador. Después de 14 días, Sveta estaba acostada en la sala del hospital con los niños. Parecería aterrador, pero ya estaba atrás. Dar a luz en tal estado moral, Sveta simplemente no pudo dado que tenía un embarazo múltiple. Además, los primeros médicos la llevaron rápidamente a una cesárea. Incluso tuvieron tiempo de llenar la documentación. Era necesario salvar a la mujer y enviarla de inmediato a ella y a los niños a terapia intensiva. Unidad de cuidados. El periodo fue muy corto, solo 7 meses. Por supuesto, los Géminis siempre nacen antes, pero todo sucedió demasiado pronto. Los niños nacieron prematuramente, migajas muy pequeñas. Sin embargo, eran muy viables. Rápidamente aprendieron a comer solos, y el día 14, el médico le recetó a Svetlana para el funeral de su esposo. Ella no pudo despedirlo. En todos los pueblos, todos sabían que era un buen hombre. Había ayudado a muchos sin una mala palabra de él, y no escucharon ninguna queja de los creyentes. El propio sacerdote pagó la mayor parte del funeral y realizó todos los trámites necesarios. Lloró mucho, y cuando llegó a casa, el sacerdote se acercó inmediatamente a ella. Después de todo, él la había protegido una vez y la había ayudado a deshacerse de las pesadillas.
Sveta había trabajado en la iglesia durante varios años y ayudó en todo. Después de conocer a Pavel y casarse, siguió yendo a la iglesia y recibió un salario. Sin embargo, el sacerdote la envió a casa para cuidar a los niños durante su doble embarazo. Svetlana aceptó un gran dolor pero también una gran felicidad. Ella perdió a su esposo, pero el Señor le dio 2 hijos que se parecían a Pavel, su padre. La confesión de la viuda fue aceptada por el sacerdote, quien le dio la comunión en la iglesia. Buenas personas ayudaron a los niños y regalaron un montón de cositas infantiles. Sus hijos no necesitaban lo que no necesitaban. 3 años más tarde, los hijos de Sveta estaban en la clínica local y todo estaba bien. Los médicos dijeron que gozaban de buena salud, pero Petya estaba enferma todo el tiempo. Nació más pequeño que su hermano y se enfermó más a menudo que él. Ahora necesitaba una operación, que no era muy costosa. Pero el mundo no podría recolectar esa cantidad de dinero. De todos modos, ella ya no trabajaba en la iglesia. Se lanzó de lleno a la maternidad, ya que los niños nacieron muy débiles y necesitaban atención las 24 horas. Los 2 primeros años fueron muy difíciles para ella. Pero ahora podían darse cuenta si algo les dolía. Sveta dejó de llevar una sotana con la que se sentía bien y tranquila. Ya no aspiraba a Vera y no iba a la iglesia. El sacerdote le preguntaba a menudo al respecto, pero Sveta se limitó a negar con la cabeza. Ella realmente no entendía la razón de la luz, y guardaba rencor. Pero el Todopoderoso no entendía por qué actuaba de esa manera con ella y sus hijos. No, todavía rezaba, pero ya no estaba lista para dedicar su vida al Dios de. Light solía llevar vestidos largos y faldas. Este hábito permaneció con ella, pero ya no se cubrió la cabeza. Ahora, todos vieron su gruesa y larga trenza de cabello rubio oscuro. Era una belleza natural y no necesitaba maquillaje. Muchos hombres del campo incluso se casaron con ella. Sveta, aunque se quitó la cubierta de la cabeza, todavía no podía imaginarse a sí misma con otra persona. Ahora, tuvo un procedimiento muy desagradable para ir con un hombre al que no había visto en muchos años. Sabía que a Andrei de Rostov no le gustaba ella desde la infancia. Él pensó que estaba loca y no se comunicaron. Sveta ni siquiera tenía su número de teléfono todos estos años, pero recordaba dónde vivía. Seguía siendo la misma casa en la que nació y creció, y en el patio en el que una vez celebraron su cumpleaños. Svetlana dejó a los niños con la abuela de un vecino. Ella los cuidó con placer, ayudando a la joven viuda, Sveta. Llegó a la ciudad en 4 horas en auto. Habría sido más rápido, pero ahora necesitaba dinero para la operación y ahorró en todo. Cuando llegó a la gran casa de campo, vio la misma cerca de hierro cerca de la cual sucedió todo. Marcos del pasado comenzaron a surgir en su memoria y destellar ante sus ojos. Aunque habían pasado más de 20 años, el pensar en una petenca que necesitaba una operación hizo que dejara de entrar en pánico. Light tomó unas cuantas respiraciones profundas y entró por la puerta. Tocó el timbre y pronto Andrei apareció en el umbral. Él la reconoció, y era evidente en sus ojos. No pensó que la volvería a ver. Hola, Andrei. Déjame entrar. Tenemos que hablar, dijo. Entraron en su casa y Sveta notó que poco había cambiado dentro. Andrei era conservador y guardaba sagradamente la memoria de su padre. Eso fue exactamente lo que los unió. Sveta le contó a su hermanastro sobre la enfermedad de su hijo y él comenzó a preguntarle cuidadosamente sobre la familia. Sveta le contó lo que había sucedido. Hace 3 años, ella vio en sus ojos que él estaba preocupado por ella, y esta era la primera vez que en algún lugar profundo de su alma brillaba la esperanza de que podrían mejorar sus relaciones. Lo siento, no tengo dinero. Ahora, la crisis apenas llega a fin de mes, pero igual te ayudaré, dijo Andrei. Para visitar a sus sobrinos, Andrei asintió brevemente a todo. Estaba claro que él no tenía la intención de estar relacionado. Sveta se levantó y ya se dirigía hacia la puerta cuando Andrei la llamó. ¿Sabes? Todavía puedo hacer algo por ti. Si aceptas venderme tu participación en la empresa, el dinero será justo. Ser suficiente para hacer la operación, dijo. Sveta suspiró y no se acordó de ese paquete. Solo había escuchado en el anuncio del testamento que lo obtuvo cuando tenía 18 años.
Era otro aniversario de la muerte de sus padres cuando le llegó y entregó una gran cantidad de valores. Sveta supo que era dinero ensangrentado solo cuando comenzaron a hablar en el área de que el templo estaba en mal estado y que podría tener que cerrarse hasta que se encontraran los fondos para las reparaciones. Decidió tomar lo que su padre le legó. No necesito nada, ya sabes. Si quieres comprar acciones, te las venderé, pero los tiempos son difíciles. Dinero, no, titubeó Andrei. Otros accionistas me ayudarán. Preguntaron al respecto. Pensaremos en algo. Siempre decía que Sveta habría resultado ser una excelente economista. Su consejo leyó con fluidez los documentos. Las acciones cuestan 10 veces más. Andrei suspiró, ahora son tiempos difíciles. Te dije que no puedo darte más por ellos. No. Si no quieres quedártelos, Sveta negó con la cabeza tan rápidamente. No los necesito para nada. Gracias por ayudarme, le sonrió con sinceridad, le dio las gracias y salió de su casa con el dinero. Difícilmente podría pedir prestada esta cantidad, pero necesitaba acciones en la empresa de su padre. Andrei logró mantenerlo a flote e incluso abrió una subsidiaria en la vecina ciudad de Svet. Decidió que hizo lo correcto. Que la obligue a hacerlo. Pero después de todo, estas acciones fueron innecesarias después de lo que le sucedió a Pavel. Incluso se conmovió. Pronto, se programó una operación para el hijo de Sveta. Los resultados de la prueba fueron buenos, pero estuvo muy preocupada y lloró casi toda la noche. Cuando salió al pasillo, se topó con un hombre alto, rubio y bastante guapo. Disculpe, se disculpó Sveta, ¿te pasó algo?, ella le preguntó. Nada, todo está bien, respondió. Bueno, Sveta, justo mañana es la operación del niño. Estoy preocupado, suspiró el hombre. Mi hija tuvo la misma cirugía hoy. Escuché una conversación con el anestesiólogo por la noche. El médico se me acercó y me dijo que todo estaría bien y que la operación solo duraría media hora. Pero luego comenzó a intimidarme, diciéndome que las personas son inyectadas en un estado de coma artificial, casi como la muerte. Ella dijo que no les dieron nada bueno para la anestesia y me ofreció una excelente droga que es más fácil de soportar para los niños. Todo eso es solo para intimidar a los padres. ¿Y pagaste?, ella preguntó. Ella solo me lo dijo después, respondió el hombre. Pero es terrible ¿por qué hacen esto? No puedo calmarme ahora. El hombre suspiró. La cantina no cierra por la noche. Tomemos un poco de té. Tengo bálsamo de limón, mostró una caja de bolsitas de té y sonrió. Sveta asintió. Miró hacia la sala para asegurarse de que Petya dormía profundamente y luego fue al comedor. Fue muy agradable. Dimitri dijo que estaba criando a su hija solo desde su nacimiento. Su esposa no sobrevivió al parto y padeció muchas enfermedades, incluida neumonía durante el embarazo. Su hija apenas se volvió viva. Dima trabajaba en una ambulancia, pero solo en el turno de día. Su familia se quedó en algún lugar de los Urales, increíblemente lejos, y no había nadie para ayudar con el niño. Sin embargo, ayudaron a recaudar dinero para el tratamiento de su hija. Light, no te preocupes. La operación es muy simple, un poco más complicada que la apendicitis. Conozco al cirujano que operará a tu hijo. Nos enseñó en el instituto cuando yo estudiaba. Incluso lo llevaron a Moscú, pero él no se fue, que era lo peor, para no asustar a la niña. Tan pronto como se la llevaron a Sveta, Dima se acercó a ella para no aflojarse y recuperarse. Los niños sienten el estado de ánimo de la madre. Yo podía permitirme llorar, pero tú no. Firmemente, Sveta, que estaba a punto de estallar en lágrimas, se detuvo de repente y dijo la verdad. ¿Estabas llorando? No, me afeité durante este tiempo. Fui a la ducha. Y cuando regresé, mi niña ya estaba durmiendo en la cama. Durmió una hora más. Cuando se despertó, estaba terriblemente divertida. Después de la anestesia, no sale gracioso. La miras y tienes la completa sensación de que la luz está encendida, pero de la casa no hay nadie. No hay luz. Dima se echó a reír por un minuto mientras se realizaba la operación. Cuando trajeron a Petya y le dijeron que todo salió bien, sonrió feliz.
Gracias. Yo rugiría. Las luces de una madre soltera deben apoyarse mutuamente. Guiñó Dima. Hablaron todo el tiempo hasta que fueron dados de alta. Sucedió el mismo día, pero Dima y Sveta intercambiaron números. Resultó que no vivían tan lejos el uno del otro. Dima vivía en un pueblo regional que estaba a solo 50 kilómetros del pueblo donde se instaló Sveta. Comenzaron a llamarse para comunicarse. Y un mes después, Dima llamó a Sveta y le dijo, vamos a vivir juntos. Te llamaré bien, pero me gustaría verte a mi lado. Todos los días, y sería más fácil para ti. Mi Sonia necesita una madre, tus hijos necesitan un padre. Es acorde con la mordida. Apuesto a que habrá un niño. Light se rió. No lo es. Fue inesperado. Dima se acercó a ella y admitió que estaba enojada con el Señor por haberle quitado a su esposo. Su padre la bendijo y le deseó felicidad. Dima y Sveta decidieron mudarse a la ciudad. Durante los siguientes 6 meses, se dedicaron a las ventas. Transacciones dado que el apartamento necesitaba acomodar a 3 niños, fue diseñado para 4. Cuando encontró una casa elegante en las afueras del mundo, se alegró de que estuviera lo suficientemente lejos de la residencia anterior de su padre. Se mudaron y encontraron trabajo, con Sveta cuidando a los niños mientras Dima trabajaba como médico de ambulancia. Sonia, la hija de Dima, estaba muy unida a su madrastra y la llamaba mami. Si los vándalos de los hermanastros los regañaban, Sveta los protegería y su relación con Dima era excelente. Aunque Pavel era una persona categórica, también era muy religioso, razón por la cual eligió a Sveta como su esposa. Era un hombre bueno, decente y honesto, pero su carácter probablemente fue la razón por la que no pudo soportar cuando robaron a su esposa en el estacionamiento. Corrió tras los criminales, y cuando Pavel decidió ayunar, arrojó comida y obligó a Sveta a observar el ayuno también. Esto era importante para él, y Sveta no discutió durante mucho tiempo y estuvo de acuerdo. Dima era diferente, y si Sveta no quería hacer algo, él intentaba persuadirla con abrazos. Él la convencería, pero nunca insistió, y la decisión quedó en ella. Por primera vez en su vida, Sveta sintió esa actitud hacia sí misma. Incluso cuando estaba en el orfanato, no recibió tanto amor, atención y cuidados como los que le dio Dima. A pesar de su trabajo bastante duro, era muy amable y sonriente. Cuando estaba molesto, su enojo era más como si estuviera decepcionado. Dima y Sveta se casaron oficialmente, y cuando ella se casó por primera vez, no cambió su apellido. Su padre estaba orgulloso de ella y la madre de Sveta era joven para ella. Quería mantener su nombre como parte de sus parientes y tenía la intención de no tomar el apellido de su esposo. Pavel inicialmente dijo que estaba mal, pero luego cedió y dijo que de todos modos no provenía de una gran familia noble, sino que era solo un cerrajero ordinario. Dima tampoco insistió en cambiar su apellido. Sveta misma decidió tomar su lindo e infantilmente divertido apellido, Kurochkin, y ahora ella era Svetlana Kurochkina, que realmente le gustaba. ¿Qué pasó? Sveta preguntó sobre el tiroteo en el centro de la ciudad. Los 90 han terminado, dijo. Los bandidos no pueden dispararse entre sí. ¿De dónde vienen? Hoy hirieron gravemente a un niño y yo ya estaba temblando. Podría ser mi hija. Ella también es la hija de alguien. Luz, ¿estás asustada? Miró a su marido. Está viva, sí. Hice todo lo que pude. Se la llevaron de inmediato, la llevaron a la cirugía, le dieron la bala y está estable. Los médicos dicen que el cuerpo del niño saldrá fuerte. Después de eso, corrí hacia uno de los tiradores, y también resultó herido, pero murió más fuerte en mis brazos. ¿Sabes? Prácticamente acepté una confesión de él, dijo Dima, descansando su mirada en algún lugar de la eternidad. Empezó a contar que una persona murió por su culpa. Digo que él no es el asesino. Simplemente se puso en contacto con las personas equivocadas. Por su culpa, una persona también murió en un accidente. Le dispararon a los hombres, él conducía rápido y se estrelló contra un poste. ¿Robaron algo? Dijo que él personalmente le puso una pistola en el estómago a su esposa embarazada, le quitó el oro y su esposo corrió tras ellos y murió. Se arrepintió ante mí y murió. No pude hacer nada.
Sveta se puso pálida. Le dio de cenar a su esposo, arrojó cosas a la lavadora, hizo sándwiches dulces para los niños, pero no dijo una sola palabra por un minuto. Dima se acercó a ella más tarde cuando los niños ya se estaban quedando dormidos en su habitación debajo de los dibujos animados. Te asusté con mis historias. Perdóname. No tengas miedo. Hoy son muy raros los tiroteos. 2 detenidos, 2 asesinados. La niña resultó herida, pero todo estará bien. Ven conmigo, abrazó. Y Sveta suspiró y miró a los ojos de su marido. No te conté sobre mis padres. Espero que me perdones. Dima escondió sus cejas. Dijiste que el orfanato y los padres no recuerdan bien, ¿verdad? Tenía 8 años cuando dispararon a mi padre y a mi madre en el patio. Estoy vivo gracias a mi abuela. Dima cerró los ojos y dio un paso atrás. ¿Eres la hija de Rostov, Julia? Sveta asintió. Perdóname por esconderme. No hay nada especial de lo que jactarme. Mi padre era un bandido y un asesino. Pero lo peor es que todavía lo amo y lo amé entonces e incluso ahora. Entiendo lo que hizo. Dima la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Todos conocían a tu padre, así que ella no podía creer que fuera su pariente. Ni siquiera se pensó en ello. Superando su fobia a los miedos, fue a la iglesia. Se le ocurrió ayudar a reparar la iglesia para que no la cerraran. Como resultado, Pasa murió y Dima frunció el ceño. Entonces él tenía una mala noticia más para ella. Un bandido dijo que su hermano le dijo que robara a su hermana. Dijo que resultó ser obra de su hijo, Yulia de Rostovsky. Sveta estaba en estado de shock. Andrei no podía creer que fuera capaz de ordenarle, ya que ella también podía ser asesinada. Sveta no durmió en toda la noche, mientras que Dima se quedó dormida mientras se acostaba a su lado y miraba al techo. Cuando se despertó, Sveta llevaba un maquillaje que no era típico de ella. Se puso jeans por primera vez en su relación. Dima se quedó sin aliento ante su cabello largo, su figura esbelta, su chaqueta ligera y su gran cruz en el pecho. Parecía la heroína de alguna película. ¿A dónde vamos?, preguntó Dima. Vamos a vender las acciones. Andrei me pidió que las vendiera, pero estaba preparando a mi hijo para la cirugía. Fue poco antes de que nos conociéramos. Creo que no vale la pena ver algo así. Sveta planeó todo por la noche. Estudiar economía no fue en vano para ella. Definitivamente tenía talento en esta área. Entró por la puerta de la oficina, pasando junto a la secretaria que corrió y la siguió. Perdona a Andrei Georgievich, entró sin preguntar. La secretaria, nada Anechka, nada. Esta es mi hermana. No necesita llamar. Pasa por la luz. Te ves genial, sonrió Andrei. El secretario casi giró la cabeza mirando a Svetlana. La mención de ella como la hija del difunto jefe del crimen siempre despertó un gran interés en su persona. Ella era la querida hija de su único hijo por sangre, pero toda la sed de sangre aparentemente fue para su propio hijo. Me gustaría hablar sobre mi regreso a la empresa, dijo. Este trato es mucho más justo que el que hiciste conmigo, que firmaste a cambio de la vida de mi hijo, le aconsejó Tabú a Rabil. Andrei se dio cuenta de que ella tenía malas intenciones y quería venganza. Quiero hacer lo que hizo mi padre y obtener una pequeña ganancia como los otros accionistas. Puedo encontrar otra oficina, dijo Andrei. Puedes, pero ¿por qué este edificio donde nuestro papá fundó su empresa? Este es su recuerdo. He vivido la tragedia durante muchos años, pero ahora quiero estar contigo. No pretendo ser el director en absoluto. No necesito más del 5%. Solo quiero ayudar. Por supuesto, Andrei no le creyó a Svetlana, pero a Dima no le gustó el hecho de que ella se involucrara en todo esto. Tenía miedo de que su esposa terminara como sus padres, pero nada la asustó. Se obsesionó con la venganza. Déjalo en paz, le pidió el juez a Dima. Ya me uní a la empresa y tengo acceso a sus documentos. Pronto superaré a su director financiero y veré los documentos reales. Entonces él bailará conmigo. Dima nunca antes había visto las cualidades de una mujer de negocios en Svetlana, pero surgieron. Comenzó a vestirse a la moda y recibió un buen dinero.
6 meses después, el director financiero fue despedido en desgracia. Sveta encontró un montón de papeles que mostraban que estaba robando dinero de la empresa. Ella no tenía que incriminarlo. Fue suficiente registrar su escritorio a fondo y encontrar los documentos necesarios. Se los mostró a Andrei y, al día siguiente, el director financiero desapareció repentinamente. Pero, ¿qué sería de ella cuando Andrei se diera cuenta de que no había venido a ocuparse de los negocios de su padre? Sveta ocupó el lugar del director financiero durante 6 meses. Logró infiltrar trust en su hermano y se convirtieron en socios comerciales. Andrei vio más allá de las facciones de su adorado papá y se acercó a ella. Sveta se convirtió en uno de esos objetos sagrados que identificaba con Julius. Se dio cuenta de que la luz de su carne y sangre comenzaba a confiar en ella para pedirle consejo. Además, ella realmente entendía de finanzas. Pronto Andrei le abrió todas las cartas. Vio el papel real y casi se desmaya. El negocio de Andrei se basó en sangre, amenazas y sobornos. La empresa no hizo nada útil, solo ayudó a su hermano a enriquecerse y dio trabajo a otras personas igualmente sin principios. Sveta misma no esperaba tal engaño. Si el sacerdote la viera, habría pensado que ella misma se movía en la luz. Recogió una enorme carpeta de pruebas comprometedoras sobre Andrei. Pero antes de usarlo, visitó la tumba de los padres de Sveta. Rara vez lo hacía, y sus sentimientos estaban mezclados. Toda su vida vivió en un estado de lucha interna. Amaba y odiaba a su padre al mismo tiempo. Si no fuera un monstruo sediento de sangre y viviera como todos los demás, sería diferente. Pero incluso el matrimonio con su madre y su nacimiento. Pronto, Andrei le abrió todas las cartas. Vio papel real y casi se desmaya. El negocio de Andrei se basó en sangre, amenazas y sobornos. La empresa no hizo nada útil, solo ayudó a su hermano a enriquecerse y dio trabajo a otras personas igualmente sin principios. Sveta misma no esperaba tal engaño. Si el sacerdote la viera, habría pensado que se movía sola en la luz. Recogió una enorme carpeta de pruebas comprometedoras sobre Andrei. Pero antes de usarlo, visitó la tumba de los padres de Sveta. Rara vez lo hacía, y sus sentimientos estaban mezclados. Toda su vida vivió en un estado de lucha interna. Amaba y odiaba a su padre al mismo tiempo. Si no fuera un monstruo sediento de sangre y hubiera vivido como todos los demás, habría sido diferente. Pero incluso el matrimonio con su madre y su nacimiento no hicieron que Julia se saliera del maldito camino de la luz. Sveta llegó a la tumba y le dijo al enorme monumento con su fotografía todo lo que le dolía. Ella contó cómo Andrei la trató con su primer esposo, que él no la ayudó cuando ella se lo pidió y tomó todo con engaño, incluidas las acciones de la empresa. Deséame suerte, papá. Puso 2 rosas rojas en su tumba y se fue sin ver que un gran pájaro negro inmediatamente se posó en el monumento y la cuidó durante mucho tiempo. Al día siguiente, Svetlana fue al investigador que había estado tratando de encarcelar a su padre durante muchos años seguidos. Ya estaba jubilado. Sveta escuchó sobre él, pero tenía miedo de ir al departamento porque Andrei podría haber comprado a todos allí hace mucho tiempo o intimidarlos. Te traje lo que soñaste, dijo. Ella era en el mundo una chaqueta de cuero, pantalones ajustados y su cabello estaba recogido en una cola de caballo alta en la parte superior de su cabeza, e incluso en ese estado, estaban hasta la cintura. ¿Qué soñé?, preguntó el hombre de cabello gris. Sveta no lo encontró en casa. Él estaba pescando. Ella vio su estanque en el lugar que le dijo su vecino en la escalera. El investigador jubilado vestía un traje de camuflaje que brillaba bajo el brillante sol de septiembre. Hacía calor si te movías, pero para los pescadores. Con experiencia, vístete siempre más abrigado porque se reúnen durante muchas horas seguidas. Tomó una luz y una carpeta de sus manos y cambió su rostro. ¿Quién eres?, lo primero que me preguntó. Soy Svetlana Rostov, hija de Julia y la hermana de Andrei, hijastro. Probablemente sepas que mi hermano continúa cometiendo anarquía hasta el día de hoy, respondí. El investigador negó con la cabeza. Qué bueno que hayas sido lo suficientemente inteligente como para venir aquí conmigo. Si llevaras esto a nuestra policía, ya estarías muerto. Tu hermano es incluso peor que tu difunto padre.
Pero, ¿por qué su hombre no está en tu casa? No soy como mi papá. Sí, y él no era como todos lo conocían. Vi en él a una persona cariñosa y cariñosa. Mis padres se amaban mucho, pero quiero que metan a Andrei en la cárcel solo para que él no llegue a mi familia. Entiendo. Aquí, debe ingresar solo a través de la capital. Todos los locales están bajo el capó, pero debe comprender que corre un gran riesgo. Estamos conectados no solo con las mejores y más confiables personas, sino también con las autoridades superiores de la unidad que identificó a cada integrante de la organización criminal sin excepción y los amarró a todos a la vez. No hubo tiroteo ni resistencia. Lo detuvimos porque hay indicios graves en su contra, explicó el investigador. Ella suspiró con calma, pero todavía daba miedo. ¿Y si quiere vengarse de mí? Han pasado 2 semanas, llamó la luz desde la colonia. Andrei te pidió que vinieras a una cita. Sveta entendió que se estaba arriesgando, pero quería venir. Cuando entró en la celda, vio que esta cita inusual no era como en una película. Solo se quedó sola con Andrei. Sus manos no estaban esposadas. Si él quería, podría estrangularla allí mismo, torcerle el cuello, pero ella no tenía miedo. Levantó la cabeza y miró a los ojos a su hermanastro. Estaba ardiendo en sus pensamientos. Soy la hija de sangre de Julia, y él es solo un miserable falso imitador. Entonces me entregaste a la policía porque entonces no te ayudé, porque te obligué a darle acciones a cambio de dinero a tu hijo. Light sonrió. No, porque tú mataste. Esposo mío, me mandaste gente que me puso una pistola en el estómago. También le dispararon a las ruedas de mi esposo. Murió y yo di a luz prematuramente ese día. Dejaste a mis hijos con las manos desnudas. Yo era su único hijo, gritó Andrei. Del régimen, lo llevaron a otra parte del país donde cumplía condena. No solo él mismo, sino todos sus secuaces fueron presos. Él movió los hilos. Artículo y el gerente del banco en el que Sveta una vez tomó las joyas heredadas, Georg, recibió una sentencia condicional. Pero ahora difícilmente puede trabajar en los bancos. Como resultado, a Dima le preocupaba que aquellos que recibieron el término averiguaran de quién manos fue y comenzó a vengarse del mundo, pero esto no sucedió. El investigador retirado a quien la mujer se volvió lo hizo culpable de todo, incluso de Andrei. La información se filtró en las noticias según las cuales Andrei se encontró con un caso importante. La información supuestamente fue filtrada por sus competidores. Y ya Rostovsky, para salvar el término, filtró información a sus cómplices. Ellos se entregaron a otras personas. Por supuesto, podría gritar que su hermana lo tendió una trampa. Pero quien le crea la culpa siempre tratará de cambiar. Svetlana vendió la empresa de Andrei. Ella recibió las riendas del poder como heredera del fundador de la empresa, cerró la empresa y la vendió con las ganancias. Sveta restauró el templo, que una vez fue su refugio. También construyó caminos y una clínica en el pueblo. Svetlana, Dima y sus 3 hijos se mudaron a vivir al pueblo donde solía vivir Sveta. Allí compraron una casa grande y se convirtieron en agricultores. Criaron pájaros, los cuidaron y los entregaron a las fábricas locales. Y pronto Sveta descubrió que estaba esperando un bebé. Una ecografía mostró que sería un niño. Si te gustó la historia, por favor apóyame con un botón de pulgares arriba. Es solo un clic, pero es muy importante para mí. Todo lo mejor para usted.